Olá, sejam bem-vindos para mais um programa Agroamérica aqui no canal AgroMais, produzido em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Falamos sobre boas práticas agrícolas que podem ser reproduzidas no âmbito de fomentar uma agricultura sustentável e uma agricultura que traga um bem-estar rural. Hoje entrevisto com muita honra o ministro da Agricultura e Pecuária de Costa Rica, Víctor Carvajal. Ministro, mucho gusto. Un gusto saludarte aquí en el programa. Mucho gusto, el gusto es mío. A la orden. Gracias. Bueno, Costa Rica tiene una agricultura bastante diversificada, ¿no? Ujú. Para los telespectadores que nos ven, me gustaría comprender un poco más cuál es esa diversidad y cuál es la importancia de los sistemas agrícolas que son resilientes al clima, que vienen siendo bien desarrollados aquí en el país. Sí, Costa Rica es un país tropical, entonces tenemos una base productiva principalmente asociado a piña en cultivos importantes. Banano es uno de los productos más importantes en fincas, digamos que medianas, a la hora de que uno compara, digamos, el tamaño de las fincas en Costa Rica con los tamaños en Brasil, pues seríamos microfincas asociado a lo que es allá. Luego tenemos cultivos también de tubérculos, yuca, todo lo que son tubérculos para exportación y chips. Y también tenemos una tradición importante en lo que es café. Café arábico, 100%. Nosotros en este momento no tenemos cultivos de robusta en el país. Y tenemos también la parte de ganadería y leche, donde en este momento pues somos superavitarios y exportamos un poco de leche a otros países de la región. Perfecto. Ahora, el café fue muy importante también para el cultivo de la nación, vamos a Sí. decir, ¿no? Para la economía de Costa Rica que ha desarrollado a base del café. Hoy día, ¿cuál es la perspectiva, cuáles son los datos de la exportación de café? Porque Costa Rica también tiene un café de buenísima calidad, bien reconocido en todo el mundo, ¿no? El cultivo de café a nivel monetario sigue siendo una actividad sumamente importante en las zonas rurales. Sin embargo, a nivel de peso de exportación, por la gran diversificación que ha tenido el país, no solo en la parte agrícola, sino en la parte de microprocesadores, la parte de dispositivos médicos. Entonces, el peso de las exportaciones de los productos agrícolas ha ido perdiendo, digamos, participación en el peso relativo. Sin embargo, tenemos el café como una de las principales fuentes de ingreso, enfocado, eso sí, en la parte de calidad, ¿verdad? Costa Rica es un país que trata de vender, no solo trata, sino que vendemos, además de un buen café, una experiencia donde tenemos toda la trazabilidad de cuáles son los productores, cómo está produciendo. Es un proyecto también que tenemos de Nama Café, con producción de café de bajas emisiones. Muchísimas, incluso ya fincas con certificaciones de Rainforest Alliance, donde tenemos un tema de no deforestación. Y estamos trabajando en la parte de no solo una producción responsable y sostenible, sino también con un impacto positivo en carbono que para nosotros es importantísimo, enfocándonos también que tenemos un plan de descarbonización a nivel de país muy ambicioso, donde la parte de agricultura y la parte de agricultura y ganadería es sumamente importante, porque si nosotros metemos Costa Rica en una sola finca, todo el país en una única finca, seríamos carbono positivo y libre de deforestación, según las normas internacionales. Entonces eso realmente es un atractivo que también logramos canalizar y estamos impulsando canalizar y promocionar a la hora de que hacemos las exportaciones. Perfecto. ¿Y cómo se va el desarrollo del mercado de carbono? En Costa Rica, un país que, bien, es muy conocido por tener más de 15% de su territorio muy conservado, ¿no? Ujú. Intacto, pero ¿cómo se esto dialoga con el mercado de carbono hoy día? Vamos a ver, ahorita estamos enfocándonos principalmente en el tema del Pacto Verde, es algo que nosotros queremos acceder al mercado europeo, y es parte de las posiciones que tenemos nosotros de, bueno, está bien, a nivel internacional se está haciendo un esfuerzo por avanzar en la no deforestación, pero Costa Rica ya lo hizo hace bastantes años, Ujú. ¿verdad? Hace muchísimos años.
el país tomó la decisión de avanzar en una producción sostenible y es ese momento en el cual nosotros debemos sacarle, digamos, un provecho importante. Y también tenemos algunos mecanismos, digamos, ya internos de pagos de servicios ambientales cuando los productores hacen las cosas bien, ¿verdad? Cuando respetamos los cauces de los ríos, cuando integramos dentro de los cultivos, dentro de la ganadería, bastantes árboles, un tema silvopastoril. Entonces también por ahí estamos canalizando algunos recursos para pago de servicios ambientales y fomentar a los productores a hacer ese cambio, aquellos que no lo han hecho. Y en este momento con el Pacto Verde nuestro objetivo es poder posicionar el país y asegurar el mercado europeo, que para Costa Rica es un mercado sumamente atractivo, porque es un mercado de un valor adquisitivo, de un poder adquisitivo importante, Ujú. y los productos costarricenses no necesariamente son baratos. Y No. es tal vez ahí donde radica un poco el enfocarnos, tal vez cuando uno tiene está en la universidad y está haciendo trabajos de mercadeo y le dicen, usted segmenta a los públicos, ¿verdad? Público meta, ¿a quién le quiere llegar? Entonces, nosotros tenemos, como tenemos un costo productivo bastante alto, Sí, debemos enfocar muy bien cuál es nuestro público meta sí. y entonces nosotros estamos apostando por mercados selectos donde también puedan costear lo que nosotros ofrecemos. Porque, por ejemplo, en cacao, tenemos un cacao fino de muchísima calidad, pero es un cacao muy caro a la hora que nosotros lo comparamos con cacao ecuatoriano o cacao colombiano, que son sin calidades similares, pero nuestro cacao es muy bueno, pero tiene un costo importante. Entonces, es ahí Sí. donde tenemos que enfocar muy bien los mercados para poder llegar. Pero ahí estamos hablando de productos para exportación, Sí, por la calidad, pero también por el precio de venta, sí. ¿no? Internamente también, digamos, comercializamos, o sea, a nivel, por ejemplo, en café, pues sí tenemos una producción muy importante, donde la primera calidad la exportamos en su gran mayoría. Luego ya consumo, digamos, nacional es poco cuando comparamos la producción. Sin embargo, para nosotros sí es muy importante enfocar a la calidad, porque también podemos ahí aprovechar ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos algunas fincas de café que para la selección del grano se garantiza que la selección del grano se hace manual, Ujú, con ujú. mujeres con una tradición. Entonces, al final, esto también tiene un valor agregado que le permite al productor vender el primer producto en el mercado internacional con un precio más allá de lo que es el mercado de la bolsa, digamos, en café, el mercado de Sí, precio del commodity. Entonces, es nuestro objetivo incluso salirnos y poder vender fuera de commodity, o sea, no ujú. tener una referencia al sube y baja del mercado, sino más bien depender en una relación directa con el cliente sin necesidad de tener precios de referencia mundiales. Perfecto, perfecto. Ahora, uno de los temas más importantes que han sido hablados aquí en el ICA, en varias reuniones entre los ministros, fue la cuestión de la seguridad alimentaria. Ahora, yo cuando llegué en Costa Rica me quedé muy feliz porque hay una tradición casi latinoamericana del cultivo del arroz y del frijol, ¿no? Ujú. En la culinaria popular de todos esos Sí. países. Aquí es el gallo pinto, que es arroz y frijol. Ahorita hay una estadística que dice que cerca del 20% del gallo pinto que está consumido aquí es producido en Costa Rica. Todavía 80% se ha producido fuera de Costa Ujú. Rica. ¿Cuáles son los proyectos del ministerio para mejorar esta situación, hacer estos productos más accesibles para la población? Costa Rica es un país que decidió hace muchísimos años confiar en el mercado internacional, confiar en apertura de mercados y potenciar sus áreas de mayor rentabilidad. Ujú. Costa Rica produce muchísimo de lo que no se come y produce poco de lo que se come. Somos, por ejemplo, deficitarios sí en frijol, deficitarios en arroz, somos deficitarios en trigo, por ejemplo, nosotros Sí. no producimos trigo. Entonces, pero ¿qué sí producimos? Producimos muchísimas frutas frescas digamos, que tienen llenos nuestros puertos a la hora de la exportación. Entonces, creo yo que la visión de la seguridad alimentaria, entendiéndolo de una manera integrada, radica en garantizar una base mínima productiva, pero también una disponibilidad de recursos en donde yo no podría decirle a un productor, vea, sembremos arroz, donde mi costo, el mercado internacional, por ejemplo, me dice
$15 y mi costo de producción anda en 20. Entonces, pues tendría yo que tener unas protecciones fuertes, pero si esta persona se pasa, por ejemplo, a cáñamo, pues puede ser que tenga una rentabilidad en lugar de tener una pérdida. Entonces es donde hay que confiar en el mercado internacional y manejar los temas de seguridad alimentaria entendiéndolo en un escenario global. ¿Pero hay algún incentivo para hacer estos alimentos más baratos para la población aquí? Sí, en este momento nosotros estamos planteando, hay un proyecto que estamos trabajando para dar un subsidio. Costa Rica no da subsidios, es algo que no todos los países saben o no todas las personas saben. Costa Rica no da subsidios a la agricultura. No subsidia ni el combustible, no subsidia ni la maquinaria y no subsidia tampoco en producción con diferencia de precio. Entonces, nuestros productores son productores expuestos a un mercado internacional Ujú. en donde deben manejar muy bien el escenario y la decisión de qué voy a producir y cómo lo voy a producir. En los temas arancelarios que hacía muchos años teníamos con aranceles importantes, han ido mermando con el tiempo debido a la aplicación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, Estados Unidos y México, y entonces Sí, ahí sí. pues hay una desgravación arancelaria y una exposición natural a los mercados. Y nosotros pues lo que buscamos siempre es diferenciar nuestra producción con un énfasis de sostenibilidad. Bueno, producimos arroz, producimos frijoles, bueno, estamos usando en algunas comunidades cero abono formulado, o sea, no aplicamos urea al suelo, no aplicamos nitrógeno, no Sí, aplicamos, sí. sino que aplicamos bioles, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con bioinsumos, estamos trabajando con un énfasis diferente de sostenibilidad también para diferenciar nuestros productos en el mercado nacional, bajando también los costos de producción. Ujú, perfecto. En la relación de la producción de los bioinsumos, ¿estos insumos son producidos por una industria o por los productores en sus haciendas? ¿Cuál es el escenario de esa producción en Costa Rica? Hay producción industrial, poca. Hay producción en fincas de productores, bastante. Y nosotros en este momento estamos también eh, comenzando a producirlas en las agencias de extensión del ministerio. O sea, en el país tenemos 83 agencias donde atendemos clientes, atendemos productores y visitamos productores en finca. Y entonces es en estas agencias donde estamos instalando. Esperamos al final del próximo año en el 50% de las agencias tener fábricas de bioinsumos para también ponerlo a disposición de los productores y que se vayan familiarizando con su uso y ya luego ellos puedan producirlo de manera directa. Interesante, bastante Sí, interesante. sí, es un modelo donde hemos estado trabajando con cooperación también para al productor hay que irle ayudando en esta transición. Costa Rica tiene una agricultura muy familiar, o sea, es una agricultura de muchísimos pequeños productores, productores de 1 hectárea, 2 hectáreas, 10.000 metros cuadrados, 15.000 metros cuadrados, 20.000, algunos que ya son productores más grandes, pero sí tenemos muchísimos pequeños productores y la única forma de que ellos puedan ir haciendo la transición es acompañándolos para que ellos vayan familiarizándose con el uso de bioles, comprueben que realmente funcionan y luego ellos mismos van haciendo el esfuerzo y adquiriendo las biofábricas que son Ujú. bastante cómodas en precio. Muy interesante. ¿Y cuál es la relación de la producción de arroz? Porque han tenido muchas críticas de que han favorecido la importación de arroz para baratearlo, pero hay bastantes productores de arroz también en la región que se sienten muy afectados por esta decisión. Sí. ¿Cuál es la estrategia del gobierno ahorita para esto? Costa Rica bajó su producción históricamente. Teníamos una producción cercana al 80% hace muchos años. Se había pasado una ley, se había creado una corporación arrocera. Esta corporación arrocera no estaba dependiendo de ningún ministerio, ni un grado de autonomía completo, donde había representación de las industrias, representación de productores y habían Ujú. 2 participantes de gobierno de 11. Sí. Entonces no había una forma como puntual de incidir en las políticas y esto, desde la entrada en vigencia de esta ley, luego vino la apertura del CAFTA, donde ya los aranceles en arroz estadounidense están muy bajos. Em, Llegamos a un punto en donde pasamos de 1.500 productores a 500 productores. La productividad por hectárea es muy baja. En Costa Rica llegamos a tener productividades medias de 5 toneladas por hectárea de arroz. Ujú. 5 toneladas por Ujú. hectárea. Es muy bajo. Extremadamente.
pero ahora estamos con una productividad de 4.3 toneladas métricas por hectárea. Estamos hablando que en Brasil, ¿cuánto anda una producción? Anda por lo menos en el doble. Bueno, el estado que más produce hoy está pasando por una sequía tremenda hace más de 4 años. Entonces nuestra productividad ha bajado bastante. Entonces estamos intentando expandir la producción para otras áreas que tienen también Menos impacto. probabilidad para producir el arroz. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, comparamos un arroz brasileño, un arroz argentino o un arroz uruguayo, donde las productividades andan sobre los 10, Sí, sí, ¿verdad? Tenemos un escenario donde nosotros realmente no estamos produciendo, pero por varios factores. No es solo que el productor es malo produciendo, no es eso lo que estoy queriendo decir, sino que pues, las horas sol que tienen allá versus las horas sol que tenemos aquí en un país tropical, sí, pues también hace que haya una menor productividad natural, sí, ¿verdad? sí. Entonces, nosotros hemos planteado un esquema de subsidios para mantener una base productiva asociada permanente al 20% del consumo, que nos parece que es un número razonable en virtud de una seguridad alimentaria basada no 100% en importaciones, que es algo que estamos en este momento en una fase de negociación con los productores. Esperamos lograr un acuerdo favorable. Pero son actividades que a la gente de menos recursos, decirle que la bolsa de arroz va a valer 15, 20%, 25% más Ujú. cuando no tiene recursos para cumplir, la más pobre no tiene recursos para completar su alimentación diaria, pues es un tema muy complejo Sí, de social donde hay que hacer los equilibrios y creo que ahí al presidente le corresponde tomar las decisiones en función del beneficio de la mayoría. sí. Ahorita estos subsidios son nuevos subsidios, ¿no? Sí, estos serían nuevos subsidios, Es serían, una novedad completamente nueva en la sí, historia de subsidios en Costa Rica. claro, sería, digamos, que un mecanismo que permitiríamos también ir llevando a los productores de producción tradicional a una producción sostenible, ¿verdad? Ujú. Asociándolo a temas de Nama Arroz, por ejemplo, Sí, donde tenemos un impacto bajo en carbono, bajando la huella de carbono, y nos parece que es como el camino que nosotros queremos marcar, porque al final también, pues el cliente, el consumidor tiene la opción también, podrá en su momento definir incluso comprar arroz de una producción 100% nacional y no tendrá un impacto en el precio sí. debido al mecanismo utilizado. ¿Y cuál es el valor de esos subsidios previsto? Si tienes un valor o una idea. El andan previsto en $10 millones. 10 Como millones eso de es lo que nos dólares por año, costaría, sí, ¿sí? es una producción muy pequeña. Y eso para los arroceros. Sí, sí, señor. Ese sería el impacto de los subsidios. Eh, También porque mantendríamos una base de 500 productores, disminuyendo un poco el área, muy poco, 10% del consumo, que quedaría en un 20% y no el 30% como está hoy, pero con un ingreso de un precio de ellos razonable que permita frenar la disminución que estábamos teniendo en la cantidad de productores y áreas sembrada, porque pues habíamos pasado en 10 años de 1.500 a 500, algo no estaba funcionando también. Perfecto, perfecto. Bueno, hace poco que el gobierno también aprobó el desembolso de 5.000 millones de colones, ¿no? Para productores impactados por el niño. Sí, Ahorita el niño es una realidad, como la niña por año, todos los países están impactados. ¿Hay planes para aprobar este recurso para estos productores ya o no? en este momento lo que habilitamos fueron líneas de crédito expedita para poder ayudarles a acceder a créditos a condiciones muy favorables, Ujú. para que puedan hacer los ajustes en sus fincas. Por ejemplo, qué sé yo, tengo ganado y quiero tener un reservorio de agua de 5.000 metros que me permite, puedo hacer reservorios de agua sin necesidad de tramitar permisos. Sí, Entonces sí. hago un reservorio de 5.000 metros cuadrados para tener uno disponible de agua cuando ingrese el verano, por ejemplo. Puedo hacer algunas adaptaciones en la finca que yo requiera o algunas inversiones en temas de terrazas o demás cosas. Y eso sí lo estamos contemplando también, ya es una realidad, es una ayuda que estamos dando a los productores y también capacitándolos mucho en cómo afrontar el tema de la menor cantidad de agua, principalmente asociada a ganadería, donde tenemos áreas que no tenemos riego y pues necesitamos del agua de lluvia. Y Sí. cuando vemos una menor cantidad de agua, pues de lluvia, vemos una menor producción de pasto
y esta menor producción de pasto pues amerita que yo agarre, tome el hato ganadero que tengo, la cantidad de animales, y haga una valoración a conciencia de cuántos animales debo tener menos Sí. en función de la menor cantidad de producción, o busque alimentos complementarios que nosotros hemos estado también gestionando para ayudarle a los productores. ¿Y los pequeños productores también pueden accesar este crédito? Sí, ¿Y cuál es la forma de hacerlo? en Costa Rica hay un mecanismo, un sistema de financiamiento que se llama Sistema de Banca para el Desarrollo, que es un financiamiento en condiciones muy favorables que se le dan a los productores. Tenemos la entidad estatal financiera más grande del país que estaría colocando la mitad de estos recursos, y el resto de recursos se estarían colocando por cooperativas productivas para ayudarle a los productores de una manera más acelerada. Interesante. Sí, Bueno, en marzo de este año, cerca de 250.000 productores marcharon en el país reclamando por una política agraria más inclusiva, reclamando por subsidios, importaciones de arroz que son demasiadas y también para bajar los precios. Hemos hablado de algunas iniciativas, ¿no? Del gobierno, del Ministerio de sí. Agricultura y Ganadería, pero ¿crees que son suficientes para atender a esta demanda popular? Nosotros como administración emitimos una política pública agropecuaria, la presentamos acá en el ICA Sí. el año anterior. Es una política agropecuaria muy, muy novedosa. Eh, para tener claro algo, el país dejó de invertir muchísimo durante mucho tiempo en investigación asociada a entes de investigación propios del ministerio. Nosotros tenemos un instituto de investigación, transferencia tecnológica, las inversiones, el dinero presupuestado ahí venía cayendo sustancialmente. Esta es la primera administración que presupuesta más dinero para esta parte, para esta entidad. También tuvimos problemas importantes a la hora de hacer un recambio tecnológico a nivel del ministerio. Nuestros extensionistas no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para poder darle una asesoría correcta a los productores. Nosotros estamos implementando un sistema muy moderno del UIRSA, Ujú. de atención al usuario, que nos permitirá modernizar mucho la atención a los productores, teniendo un expediente digital y empezando ya a cambiar un poco la dinámica de la extensión agropecuaria, de cómo hacemos la visita a las fincas. También durante muchos años se redujo la cantidad de profesionales en el ministerio, o sea, el ministerio durante los últimos 30 años 20 años ha sufrido una disminución significativa de profesionales encargados de la parte de extensión. Sí, sí. Y entonces esta reducción Ujú. ha hecho que nosotros no podamos darle a toda la asistencia técnica. En este momento los datos que nosotros tenemos es que al año pasado, si acaso se le dieron de los pequeños y medianos productores, que es la público meta, anda como en un 5% de la asistencia menos. Ujú. Eso quiere decir que no le estamos llegando a los productores. Sí, Lo que sucede es que para poder hacer lo otro, llegar bien, hay un tema administrativo que gestionar, claro, ¿verdad? por Porque supuesto. tengo que gestionar temas de capacitación, temas de equipo, temas de Sí, software, y además más personal. Y en sí. este momento estamos en esa etapa para poder hacer los cambios, para poder llegar a los productores, pero sí estamos incrementando incluso el número de extensionistas, estamos haciendo reformas importantes para mejorar la calidad de la capacitación que le damos en finca, y también incrementar la cantidad de profesionales asignadas en esas tareas. Entonces creo que son cambios muy importantes, durante muchos años no se han hecho, y nosotros estamos haciendo estos esfuerzos significativos para poder ayudarle a los productores que requieren un salto tecnológico muy importante, Sí, sí. porque en los tiempos que estamos viviendo hoy, eh, pues si cierra un ojo, pestañea por un tiempo más largo del debido, y ya tu vecino implementó un sistema de inteligencia muchísimo mayor y más sofisticado, Cierto. implementando drones, y si vos no haces este Sí, cambio tecnológico, sí. te quedas fuera y no Es puedes bastante competir. inversión también. ¿Hay, Entonces, hay expectativas de cuántos técnicos agropecuarios de extensión rural van a poder acrecentar
al equipo nacional, porque también Costa Rica tiene el Centro Agronómico Tropical de Pesquisa y Enseño, que es bastante renombrado en el país. ¿Hay expectativa de mayor cooperación con el centro para crecer esto? Sí, de hecho en este momento tenemos una relación bastante favorable, tenemos bastante cooperación. Nosotros estamos apostando a crecer entre un 30 y 40% la cantidad de extensionistas en la institución. Es un ¿Hasta número, cuándo esto? esto en un plazo de 3 años que nos quedan en administración, pero vamos bien, vamos creciendo en esa parte. Eh, y lo otro es si existen planes fuertes, por ejemplo, para dotar de drones para fumigación de algunos cultivos o toma de imágenes, mapeo de enfermedades. ¿Qué pasa? Pues que no tenemos regulación que permita el uso de drones porque cobramos una licencia que nos cuesta $2,000 por productor. Esos productores muy pequeños no pueden Sí, hacerle muy frente a caro, eso más muy el caro. dron. Entonces, pues en este momento estamos en consulta pública de un reglamento que simplifica muchísimo esto y reduce los costos a Sí, un 10%. Entonces, hacemos todos estos esfuerzos primero, tenemos el marco normativo y ya luego vendemos con un proyecto de dotar de varios millones de dólares para dotar a productores de drones u organizaciones de productores para que estos se encarguen a su vez de brindarle servicios a los productores. Entonces, el tema medular acá es con qué celeridad podemos nosotros hacer todos estos cambios que requerimos para poder darle la asistencia a los productores y es en este momento crucial en el que nos encontramos. perfecto. Bueno, ministro, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por esa entrevista. Muchísimas Um gracias a usted. gosto. Un gusto haber estado. Bom, o Agroamérica fica por aqui. Eu te aguardo no nosso próximo programa e não esqueça de verificar este e outros programas no nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. A gente fica por aqui. Agradeço sua participação e audiência e até mais.